Hola a todos y a todas, mi nombre es Isabel Roldán Gómez, soy profesora en la Universidad de Salamanca y la presentación que voy a exponer lleva por título En torno a la dignidad, un concepto necesario y problemático para los derechos humanos. Bueno, antes de nada me gustaría dar las gracias a los organizadores del Congreso por haber sacado adelante esta segunda edición en circunstancias tan excepcionales y bueno, sobre todo por darme la oportunidad de compartir con vosotros algunas ideas en torno al concepto de dignidad. Este sería el esquema de mi presentación. Comenzaré con una breve introducción exponiendo por qué la dignidad, siendo un concepto tan influyente y tan importante en el contexto de los derechos humanos, se torna problemático cuando se lo sitúan debates más específicos. Y para analizar esta cuestión voy a trazar muy rápidamente 5 sentidos de la dignidad con el objeto de identificar las convergencias y divergencias que se producen en el concepto y que lo hacen tan problemático, tan controvertido. Por ejemplo, se ha usado la dignidad de diferentes formas en el debate sobre el aborto y para defender posiciones bastante diversas. Lo veremos con el análisis de algunos documentos, el anteproyecto de ley para la reforma del aborto en España de 2014, algunos ejemplos en Estados Unidos de la jurisprudencia sobre aborto en Estados Unidos. En todo caso, todo ello podría conducir a pensar que la dignidad es un concepto inútil, pues no sirve para llegar a acuerdos en cuestiones específicas. Sin embargo, tan pronto como se amplía la perspectiva y se sitúa la dignidad humana en otros contextos, el concepto se vuelve completamente necesario, fundamentalmente en el contexto de los derechos fundamentales que suponen los derechos humanos. Bueno, en las conclusiones voy a analizar esta doble cualidad del concepto, un concepto necesario y problemático, y apuntar algunas razones de por qué se produce. Bien, en términos generales puede decirse que la dignidad constituye la médula normativa de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque todos los derechos que en ella se reconocen lo hacen en virtud de que los seres humanos tienen dignidad. Por ejemplo, en el preámbulo, como podemos leer, se afirma el reconocimiento de la dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana. En el artículo primero también se lee que todos los seres humanos nacen libres en dignidad y derechos. Ahora bien, la cuestión de fondo sería qué significa dignidad exactamente. Es decir, para poder calibrar su alcance o su fuerza normativa, deberíamos poder conocer su significado. Y al respecto, bueno, se han hecho numerosísimas revisiones del concepto desde varias perspectivas, desde una perspectiva histórico-genealógica, como la que propone Bayerch o Schulman, desde una perspectiva más filosófica, como la de Habermas, que señala los momentos clave del concepto, una perspectiva jurídica, como la de Macruden. En suma, bueno, todas estas revisiones sirven para examinar el concepto desde distintos puntos de vista. Yo aquí no pretendo abarcar todos los significados de la dignidad, pero sí me gustaría plantear una pregunta al hilo de tales análisis. Y es la siguiente. ¿Es la dignidad la cosa en sí de los derechos humanos? Bueno, la pregunta es la misma, como se sabe, que la crítica que le hacía Jacobi a la filosofía kantiana y que tomo aquí en su sentido puramente formal, podríamos decir. Bueno, Jacobi decía que sin la cosa en sí no se puede entrar a la crítica de la razón pura, pero con la cosa en sí no se puede permanecer en ella. Pues bien, de forma similar, podría decirse que sin la dignidad no pueden formularse los derechos humanos, pero con la dignidad a veces estos no pueden implementarse de forma transversal y efectiva. En particular, los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, parece que el término dignidad aboca a una curiosa contradicción. Es absolutamente necesario en la articulación de los derechos humanos, pero siempre y cuando permanezca en tanto que concepto genérico y ambiguo. Es decir, siempre y cuando no sea inscrito en debates específicos sobre los derechos. Bueno, para analizar esta contradicción voy a presentar a continuación 5 sentidos de dignidad en los que pueden identificarse esas convergencias y divergencias que va acumulando el concepto con el tiempo. Bueno, como se sabe, el concepto de dignidad surge en el mundo grecolatino. El significado de la dignitas romana está relacionado con la reverencia, con el respeto que se le debe a alguien en virtud de su estatus, de su posición social o sus méritos. Y dignidad en este contexto sería un sinónimo de valor, de valía, y de hecho aún hoy permanece
permanece como una de las acepciones del concepto. Por ejemplo, cuando se apela a la dignidad de un cargo o de una profesión. Ahora bien, este significado restrictivo del término no debería hacer suponer que el concepto estaba reservado solo a unos pocos. Por ejemplo, en la obra de Cicerón, en los Oficios, la que podéis ver en el texto, puede verse que los titulares de la dignidad no son solo un grupo específico de personas, sino los hombres en general. Porque los hombres tendrían dignidad en virtud de la posición que ocupan en el orden del universo. Nótese, por cierto, en el texto que las mujeres quedan excluidas del orden de la dignidad, porque ellas pertenecen al orden de la hermosura, o es el atributo propio de ellas, como indica el texto. Pues bien, esta exclusión semántica de las mujeres del concepto de dignidad va a tener bastantes influencias en algunos debates de la actualidad. Lo podemos comentar más tarde si hay tiempo. Lo que me interesa destacar es que lo que caracteriza a la dignitas, a este concepto originario, es su sentido diferencial, es decir, el trazado de unos límites alrededor de un grupo que los distingue del resto de sus congéneres, ya sea en el ámbito político, en el ámbito social o ya sea en el orden de lo real, a lo que se refiere Cicerón. Y tal límite haría suponer entonces que la dignidad es una categoría cualitativa. Y en cierto modo es así. Pero lo interesante del término es que al principio, y en algunos usos todavía, en él conviven tanto lo cualitativo como lo cuantitativo. Es decir, por una parte los hombres están dotados de dignidad por el hecho mismo de ser humano, y por otra parte la dignidad permanecería como un concepto cuantitativo, toda vez que admite grados según la distancia de los seres a aquello que les confiere dignidad. Bueno, lo que puede rescatarse de este primer sentido de la dignitas sería la idea de valor, de algo valorable, asociada al respeto de ese algo. El relato judio-cristiano, vamos al segundo momento del concepto, el relato judio-cristiano va a mantener esta idea de dignidad en tanto que respeto, pero aduce una causa superior que será la que oriente el concepto en una dirección muy particular. La cuestión aquí sería, ¿en virtud de qué los seres humanos están dotados de dignidad? Y la respuesta se encuentra en la fórmula del imago Dei, a imagen de Dios. Es decir, de acuerdo al relato bíblico y por extensión al imaginario cristiano, todos los seres humanos estarían dotados de dignidad porque han sido creados a imagen de Dios. Y lo importante de esta fórmula es que el ser humano, y no solo en general, sino cada ser humano concreto, es considerado sagrado. Aquí está el elemento fundamental, por su cualidad de criatura, por su cualidad de haber sido creado. Se pasa, entonces podemos ver de un sentido basado en la posición del ser humano en el orden de lo real, como decía Cicerón, a un sentido basado en la relación entre el ser humano y Dios. Y es desde esta perspectiva desde la que puede hablarse de santidad de la vida. Cada vida humana es considerada un don y en consecuencia no debería poder aniquilarse, manipularse o intervenirse de ningún modo. Bueno, las implicaciones de la dignidad comprendidas de esta manera, como santidad de la vida, son particularmente relevantes para los debates sobre el principio y el fin de la vida humana. Y es de hecho este sentido concreto de dignidad el que se reivindica para la oposición al aborto, como vamos a ver luego, también para la intervención genética o para la eutanasia. Hay algunos autores que han utilizado este sentido de dignidad para estos debates. Los comentamos al final si hay tiempo. Bueno, también son los que ha usado la Iglesia Católica. En todo caso, este significado, al estar fundamentado en la relación entre los seres y Dios, se va a tornar absoluto y no admite grados y ponderaciones. Y por ello, a menudo, en la mayoría de los casos, entorpece los consensos en cuestiones complejas. Bueno, la cuestión es, si la dignidad tiene un significado teológico tan profundo y tan absoluto, ¿por qué entonces es tan influyente y trasciende los discursos religiosos? ¿Por qué es tan influyente en contextos también seculares? La respuesta la encontramos en el análisis que lleva a cabo Habermas, que tiene una consideración bastante interesante
sobre la evolución del concepto de dignidad. Habermas dice que en la evolución del concepto se produce un giro crucial. De ser entendido como una relación vertical entre Dios y los seres humanos, pasa a comprenderse como una relación horizontal entre los propios seres humanos. Y claro, para comprender este paso, a su vez deberíamos tener en cuenta otros dos momentos del concepto que voy a señalar a continuación: la noción de libertad y la de autonomía. Por ejemplo, en Pico de la Mirándola, como puede leerse en este fragmento, encontramos una primera definición de lo humano de acuerdo a una condición: la de la absoluta libertad a la hora de moldearse en la forma que prefiera, como se señala en el texto. En otras palabras, la dignidad humana residiría precisamente en la libertad. Bueno, 5 siglos más tarde, como se sabe, Sartre va a decir que el hombre está condenado a ser libre. Pues bien, esta noción de la dignidad humana como algo abierto, como algo que tiene que darse a sí mismo su propia definición, es la que va a contribuir a que se produzca este paso del que hablaba Habermas, de lo vertical a lo horizontal, que supone además una cierta secularización del propio concepto de dignidad, en tanto que ya no depende para su comprensión de su relación con Dios. Y donde mejor se ve esta desvinculación es en la noción de dignidad que propone Kant, vinculada al concepto de autonomía. Bueno, en Kant, como se sabe, los humanos tienen dignidad por la razón de que son ellos sus propios legisladores. Es decir, son ellos los que pueden darse autónomamente la ley moral. ¿Por qué es importante este nuevo sentido de la dignidad? Bueno, por dos razones. En primer lugar, el hecho remarcable de que los seres humanos poseen dignidad por su capacidad de seguir una ley moral de la que ellos son autores. Es decir, porque son seres racionales. Por eso se pueden dar esa ley moral. Esta premisa hacia los seres humanos, por supuesto, irreemplazable. En lenguaje kantiano podríamos decir que los hace fines en sí mismos. En segundo lugar, la dignidad queda así justificada moral y racionalmente. Y con ello, y esto también me parece fundamental para entender el concepto, con ello queda emancipada filosóficamente del ámbito de lo divino. Dado que solo los seres humanos, de entre todos los seres del mundo, son capaces de darse de forma autónoma su propia ley, solo ellos están dotados de dignidad. Pues bien, este sentido es el que enlaza directamente con la noción de autonomía y va a ser fundamental para entender el uso del concepto en algunos debates como los de la eutanasia. Si bien Kant, como se sabe, no habría estado de acuerdo con la eutanasia directamente, pero esta es otra cuestión. En suma, los seres humanos están dotados de dignidad porque son seres racionales que pueden darse de forma autónoma a sí mismos una ley moral. Se puede apreciar en cierto modo aquí ya las divergencias del concepto, o que va acumulando el concepto mejor. De dignidad comprendida como santidad de la vida, como hemos visto en la diapositiva anterior, a dignidad comprendida o vinculada directamente a ese sentido de autonomía. Pues bien, ¿cuál es el sentido de dignidad que se transfiere al discurso de los derechos humanos? Podríamos responder que todos y ninguno al mismo tiempo. La única premisa fundamental que se mantiene en el discurso de los derechos humanos, va a ser el del respeto por los individuos. Y ello adquiere todo el sentido si se tiene en cuenta el trasfondo histórico sobre el que se formularon los derechos humanos, de los límites morales que nunca más deberían volver a cruzarse, ¿no? Tenemos como trasfondo Auschwitz en este sentido. Sin embargo, el sentido de dignidad que permanece, que hay de fondo, permanece sin desvelar, es decir, no hay una explicación profunda del significado de la dignidad en este discurso de los derechos humanos. A este respecto, algunos autores, por ejemplo Max Gruden, van a considerar la dignidad en el ámbito jurídico como un placeholder, es decir, un marcador de posición, se podría traducir como marcador de posición, que señala simplemente el inicio de la conversación en la jurisprudencia sobre derechos humanos. Se trataría aquí de un uso
institucional más que sustancial y serviría para dotar de un lenguaje común a los jueces y que así puedan justificar de modo doméstico la adjudicación de los derechos humanos. Bueno, en este caso la dignidad cumple un papel fundamental, puede verse, porque sirve de puente semántico para interpretar los derechos humanos en el ámbito local y asegurar de ese modo su cumplimiento. Por eso decimos que es un concepto necesario el de la dignidad. Ahora bien, uno de los requisitos fundamentales para que la dignidad cumpla este necesario papel es distinguir entre su enfoque práctico, como es el caso, como la dignidad en tanto que placeholder, de su enfoque teórico, como se intenta en algunos debates. ¿Por qué? Considero que cuando se toma la dignidad desde una perspectiva teórica, con todos sus significados sedimentados, es cuando se vuelve un concepto problemático. Y lo vamos a ver ahora en el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos. Bien, aquí podemos comenzar con una pregunta. ¿Son los derechos sexuales y reproductivos, que es donde se inscribe, por cierto, el derecho al aborto, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿son esos derechos sexuales y reproductivos derechos humanos? Claro, recordemos al respecto que los derechos sexuales y reproductivos, de acuerdo a los informes emitidos por la ONU, por ejemplo el de El Cairo del 94, se inscriben en el concepto más amplio de salud sexual y reproductiva. Recordemos que el derecho a la salud es uno de los derechos humanos, concretamente el artículo 25. Así que, si aplicamos un razonamiento deductivo, tendría que aceptarse que la interrupción voluntaria del embarazo debería ser considerada un derecho humano en virtud del derecho a la salud. Pues bien, el mismo concepto, el de dignidad, que funciona de médula normativa de los derechos humanos, se usa también como concepto normativo para la oposición al cumplimiento de algunos de estos derechos, los sexuales y reproductivos. Y aquí es donde está lo problemático del concepto. El ejemplo más claro lo encontramos en nuestros propios documentos nacionales, en el anteproyecto, que se ampara precisamente en el concepto de dignidad para oponerse a la decisión de la mujer embarazada de interrumpir su embarazo. El concepto de fondo en este documento es el de la dignidad del no nacido y la protección de su vida. Aquí se ve claramente este sentido de dignidad como sinónimo de santidad de la vida que hemos visto en la anterior diapositiva. Como algo no ponderable, como algo completamente absoluto. Y no solo en el ámbito jurídico, también en los círculos académicos se emplea este concepto de dignidad para la oposición al aborto efectivo. Claro, ¿es entonces la dignidad, podríamos preguntar, ¿no? ¿Es la dignidad el concepto normativo para oponerse a la autonomía de las mujeres? Pues no siempre. Y aquí se ve más todavía lo siguiente problemático del concepto. No solo su carga ideológica, no solo como santidad de la vida, sino su absoluta ambigüedad o sobrecarga de significado. Porque, por ejemplo, en el debate sobre el aborto en Estados Unidos se usa también el concepto de dignidad, pero como sinónimo de dignidad y autonomía de la mujer. Es decir, en este caso la dignidad es de la mujer. En esencia, por resumir, mientras que en algunos documentos, como en España, la dignidad se usa para hablar del no nacido y como sinónimo de santidad de la vida, en Estados Unidos se usa como sinónimo de autonomía y para proteger los derechos de la mujer embarazada que quiere interrumpir su embarazo. Podríamos decir, para terminar, que hay una sobrecarga teórica del concepto de dignidad, que en el debate sobre el aborto, fundamentalmente, que es el que estoy tratando aquí, pero también en otros debates, como los del principio y el fin de la vida, resulta del todo problemático. Y bueno, para concluir, me gustaría apuntar algunas últimas ideas respecto al concepto de dignidad. Y con respecto a esa contradicción que lo caracteriza, la de ser un concepto absolutamente necesario para la formulación de los derechos humanos, porque se apoya en esa dignidad, y a la vez la de ser un concepto problemático en la aplicación de los mismos derechos humanos. Entonces, por una parte, podríamos decir que es un concepto necesario siempre y cuando se mantenga un enfoque práctico de los derechos humanos, es decir, un enfoque en el que la dignidad pueda mantenerse como sinónimo de respeto por los individuos. Un enfoque práctico y minimalista, podríamos decir. ¿Por qué? Porque tan pronto como se adopta un enfoque teórico sustancial más profundo,
de la dignidad y se aplica a debates específicos, el término se vuelve absolutamente problemático, como hemos ya señalado. Y esto conduce a su vez a otra reflexión que dejo abierta, que es cómo identificar lo vinculante de los derechos humanos cuando estos enlazan con otros ámbitos. Por ejemplo, el encuentro entre el discurso de los derechos humanos y de la bioética, que se plasma en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005, obliga a replantear los conceptos normativos que se plantean como vinculantes, por ejemplo, el concepto de dignidad. Claro, este concepto que funciona bien como médula normativa de los derechos humanos se vuelve del todo problemático cuando se le trasplanta, podríamos decir, a otros contextos. En definitiva, se trataría de evaluar qué es lo descriptivo de los derechos humanos y la dignidad puede ser útil en este nivel del discurso y qué es lo normativo, que merecería una reflexión más elaborada y que no voy a desarrollar más. Con esto termino. Muchas gracias por la atención y bueno, si hay tiempo en el turno de preguntas podemos comentar las cosas. Un saludo.